Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos te hablarán de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como un chisme. Y recuerden también que no somos historiadores, simplemente somos un par de pelagatos a los cuales les gusta mucho la historia. Yo soy Juanse, me pueden encontrar de todas partes como Calavera Barbada, y conmigo está Lina, nuestra valquiria del Valhalla. ¿Cómo vas, Liz? ¿Cómo va todo? ¿Cómo sigues de esa gripa que casi te mata? Soltame. Casi que no, ya estaba como el meme. Ya soltame. No, Soltame, pues. ya muchísimo mejor. Digamos que los pulmones ahí recuperándose de a poco, pero ya. En comparación de como estaba hace unos 15 o 20 días, todo está bien. Todo bien, todo de pelea. Ya maracuyá. Y hoy el tema lo traes tú, entonces A cuéntame. ver, creo que ya conocen un poco mis gustos de historia. Entonces, ¿tú qué crees, Juanse, que puede hacer? Guerra. Eh, es que Segunda Guerra Mundial, sí. Guerra, Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, vamos a hablar específicamente de un personaje, pero este personaje tiene algo característico y es una cicatriz en la cara. Entonces, no sé, Juanse, si de pronto por allá en esas clases de historia, Personaje de la guerra con cicatriz en la cara. sí, y Uy, además no. que lucía la cicatriz, porque eso le daba como más poder. Se me vino a la cabeza un personaje de una serie animada que se llamaba Las aventuras de Billy y Mandy, donde había un segmento en el cual había como una historia alternativa que tenía un oso de peluche gigante como un robot y un soldado que claramente hacía referencia a un general alemán y tenía una cicatriz acá en el ojo, pero no tengo la más remota idea de quién estás hablando. Y Ok, no sé si sea, si ese, vengo a caer en cuenta, pero no sé si ese personaje está basado en este personaje del que vas a hablar tú hoy. no sé, de pronto sí, pero bueno, entonces con casi 2 metros de altura y una cicatriz que lucía orgulloso, Ernest Kaltenbrunner fue uno de los hombres más temidos en la Alemania nazi. La Alemania nazi, o la época nazi, Segunda Guerra Mundial, como quieran llamar ese hito histórico, tiene muchos personajes importantes, unos más reconocidos que otros. Aquí ya hemos hablado, por ejemplo, de mujeres, pro, contras, incluso hemos tocado algunos teñitas de Hitler, etc. María Bandel, Colombia en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Pero ¿qué pasa con este personaje? Este personaje fue sumamente importante en toda la historia nazi, pero se habla muy poco de él. Entonces, Ok. hoy vamos a hablar de él porque a pesar de que fue importante y que ocupó un rango durísimo dentro de la Segunda Guerra Mundial, literalmente él no se manchó las manos de sangre. Ya me van a Como, entender. como muchos de ellos. Exactamente. Como por ejemplo en el caso de María Mandel. Ujú. ¿Sí? Que ella sí en los campos de concentración. Ahora bien, este personaje fue muy importante porque creó campos de concentración. Ok. Entonces, vamos a hablar de él más. Un poco, un contexto. Este señor nació en 1903 en la Alta Austria, fue hijo de un abogado y él se graduó también de Derecho en la Universidad de Graz en 1926. Era una persona dotada de inteligencia, era perspicaz, audaz, y precisamente su personalidad fuerte lo llevó a ser uno de los más duros en temas de leyes, ¿sí? Era temido por sus adversarios y de hecho sus adversarios lo llamaban como el perro, porque era capaz de meter a cualquiera a la cárcel, a cualquiera que se le atravesara por enfrente. Y digamos que esto es lo más tranquilo que él tuvo en su vida, porque después de eso se convirtió en uno de los seres más déspotas de la Alemania nazi. Siempre cuando hablamos de personajes de la Segunda Guerra Mundial, los encasillamos como en ciertos sectores, ¿sí? Por ejemplo, en la parte militar algunos, otros en los campos de concentración. ¿Cuál es la diferencia de este señor con los otros que hemos hablado? Que él hizo parte de todo un poco. Ok. Entonces, él ejerció como abogado en sus primeros años en Linz,
pero más o menos en 1932 digo, no, ya no quiero ejercer como abogado, me voy a enlistar en las filas de la organización paramilitar SS de su país, con el número 13.039. Uno de los objetivos que tenía Kaltenbrunner era que quería unir precisamente a esa parte de Austria con la Alemania nazi. Entonces, ese fue uno de sus objetivos. Austria hiciera parte de la Alemania nazi. Esa inclusión, ¿sí? En 1938. Pero bueno, antes de todo esto, Ernest siempre fue una persona políticamente abierta, o sea, él participó en otros campos, en otros aspectos de la política que también tenían que ver con todo el tema nazi. Por ejemplo, hizo parte de escenarios como en el nacionalista austriaco en 1930, en la organización paramilitar de Heimwerk, donde encontró trabajo en el bufete de abogados y posterior a ello llegó a la SS, donde rápidamente subió e hizo parte como jefe del grupo de SS, consultor de la octava división de la SS y portavoz del distrito. Entonces, aquí no estamos hablando de cualquier gato. O sea, estamos hablando De cualquier gato. de cualquier gato, sí. Por ahí anda la mía. Estamos hablando de un personaje que trabajaba como muy silencioso, pero era audaz en lo que hacía. Y el tipo fue escalando en la parte administrativa y fue escalando en la parte militar, a tal punto que tuvo un poder grandísimo. ¿A qué edad él comienza a meterse con la SS y con el partido nazi y demás? ¿De pronto tienes ese dato? No, Vale, no, te lo pregunto porque Sebastián Camelo, de las Racadas y nuestro amigo de Serialmente, hizo todo un podcast, o sea, la segunda temporada de todo el podcast de Serialmente fue basado en la Segunda Guerra Mundial, con personajes de la Segunda Guerra Mundial. Y esto era algo recurrente. O sea, esto también demuestra mucho, para mi opinión, la psicopatía que manejan ciertas personas al quererse meter en temas políticos para luego meterse en temas militares. O sea, es recurrente que muchas de las personas que terminan siendo nazis de oficio con cargos militares comiencen sus ejercicios públicos en temas políticos, en temas administrativos, porque eran personas que le servían mucho en ese momento al Reich, básicamente porque no tenían ningún tipo de empatía o de escrúpulo. Entonces simplemente lo que le importaba era el resultado, el número, sin importar a quién tuvieran que pasarse por encima, o la cantidad de judíos que tuvieron que matar en el proceso. Judíos, negros, homosexuales, etcétera. exactamente. No, oye, sí, tienes razón. O sea, es que ahorita que nombras como esa clasificación de personas, él se dedicó solamente al tema de los judíos. Ya vamos a hablar de eso. Pero sí, ¿sabes? Es como una característica. O Un sea, patrón. primero, sí, exacto. Primero se preparan en el tema de las leyes, incluso algunos profesionales como él, y luego ya incursionan en el tema militar. Y así mismo van empatándolo uno con lo otro, ¿no? Uh-huh. Además, pienso yo que, pues no sé, desde mi desconocimiento, creería yo que utilizan la parte legal precisamente por si llega a haber algún problema, al menos tienen como, entre comillas, medio defenderse, ¿no? No sé, porque en la cabeza de ellos nunca los van a encontrar y si los encuentran no estará haciendo nada malo. Sí, eso es verdad, también. Es un rasgo psicopático, se podría decir. Totalmente. Ok, bueno, entonces, ahora bien, antes de seguir hablando de Ernest, es importante mencionar la operación Antropoide. Esta operación consistió en un atentado hacia uno de los jefes más poderosos de la jerarquía nazi, el jefe, bueno, el teniente Reinhard Heydrich, jefe de la RSHA, protector de Bohemia, Moravia y uno de los artífices de la solución final. Entonces, ¿Sí? Juanse, no sé si tú sabes qué es la solución final. La solución final era una solución y era la última solución, por eso era la final. No mentiras. Pero no estoy muy lejos. O sea, tengo entendido que la solución final era el plan que tenía Adolfito y toda la cúpula militar de la SS y de los nazis
para, no sé cómo se dice, para convertir todo el mundo en una Alemania aria, pasando y llevándose por encima todo lo que se tuviera que matar, y si eso abarcaba el exterminio de toda una raza como bueno, razas no existen, pero de toda una cultura como la judía y los negros, y todo lo que no fuera ario, sacarlo de todo el panorama. Exactamente, sí, digamos que en pocas palabras fue el nombre que se le dio al genocidio, etnocidio, exterminio de la población judía en Europa, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es importante mencionar esta operación porque precisamente Reinhard Heydrich, al ser asesinado en Praga en 1942, Himmler, que es otro personaje muy importante, Mucho. que también deberíamos hacer, yo creo que para él darían como 2, 3 capítulos incluso, por la importancia que tenía este personaje en la Segunda Guerra Mundial, pensó que Ernest pues era un buen sucesor, ¿sí? Entonces este señor dijo, ok, vamos a subir a Ernest a reemplazar a ¿quién? A Heydrich. La Higgins. Exacto. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los cargos que ocupó Ernest? Casi nada, mejor dicho, una Una cosita bobada. de nada. Una bobada, sí. Entonces, primer cargo, de la Oficina Central de la Seguridad del Reich, Ok. la Policía Criminal y la SD, y el Servicio de Inteligencia de la SS. Además de ello, lo nombró general y su mano derecha. Y aunque aquí destacan mucho eso, aunque Eric no era tan inteligente como su antecesor, sí era una persona bastante perspicaz, sí tenía una tenacidad y una perspectiva de lo que él quería hacer. Era una persona bastante ordenada en todo, en la parte administrativa, militar, en el tema de las creaciones de los campos de concentración, ¿sí? O sea, el man era una eminencia en lo que hacía, Ok. hablemoslo así. Y precisamente esta perspectiva y esta tenacidad lo llevó a hacer, o bueno, lo llevó a ejecutar uno de los proyectos que él tenía y era la operación Weistenbruck, encaminada a acabar con la vida de los principales dirigentes aliados. O sea, era netamente inteligencia y estructura militar. Inteligencia y mate. Sí. Como todo lo que tiene que ver con gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí es donde empezamos a ver que no estamos hablando de una persona cualquiera, ¿sí? Era mano derecha de Himmler. personas importantes en la Segunda Guerra Mundial. Y entre los años 1938 y 1941, Kaltenbrunner, logró en la Gestapo en Austria y al mismo tiempo ayudó a la creación de algunos campos de concentración como el de Mauthausen, que es uno, precisamente, mira, ese campo de concentración fue uno de en los que participó también María Mandel. Entonces ahí es Y, donde uno empieza a ver como esa relación de los personajes también. y si tienes la posibilidad, léanse Maus, que es la mejor novela gráfica que yo me he hecho, que gran parte de la novela gráfica es en Mauthausen y luego en Auschwitz. Son los dos campos que más mencionan ahí. Y el protagonista de Maus lo llevaron a esos campos y contaba un poquito desde su experiencia cómo fue vivirlo. Y Maus es muy chévere porque no es la historia de un héroe. O sea, siempre vemos como el tema de los sobrevivientes como unos héroes, y esta no es la Sí. historia de un héroe, esta es la historia de un man que tuvo que hacer muchas cosas para poder sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Y es un relato demasiado crudo, narrado con ratones y gatos y cerdos y Y narrado perros. en primera persona. No, O... Ah, ok. más o menos porque es una novela gráfica, entonces tú ves los Ok, cómics. sí, sí, sí. O sea, es la historia o sea, el escritor del cómic que se ganó un... Ay, se me escapó, te cuento. El papá fue el que estuvo en los campos de concentración, entonces él quiere contar la historia del papá mientras estuvo en los campos de concentración, entonces el papá le va contando la historia a él y en el transcurso de eso lo que va haciendo es que lo va dibujando y todo eso lo muestra en el cómic, es hermoso. Ok, vea pues, Sí, interesante. es ¿Y ese hermoso. qué?
cómico, el arte también nos enseña de historia. Sí, totalmente. Entonces, bueno, como les decía, ayudó entonces a algunos campos de concentración. Además de ello, este señor participó en la persecución sistemática de judíos, disidentes políticos y otros grupos que para el régimen, eran considerados los indeseables. O sea, todo aquel que no estuviera a favor de todo el régimen Sí. nazi. Sí, No estás conmigo, eres mi enemigo. exacto, Sí, es digamos, sencillo. aquí hay un desconocimiento porque hay mucha gente que cree que, digamos que por ser alemán y por tener toda la línea alemana y todo eso, entonces ya los nazis te iban a respetar y sí y no. Porque es que tú puedes tener también toda No, tu línea o sea, nazi, ni pero siquiera así, no, o sea, no, o sea, tú tenías que ser alemán y si no eras sí, sí, alemán sí, tenías que ser ario y si eras ario tenías que ser acorde a la ideología del Reich, exactamente. porque Si tú si ibas en no, contra, exacto, porque si no, este man de Schindler, el famoso lista de Schindler, no hubiera tenido que hacer lo que hizo para poder salvar las personas porque el man era alemán. exactamente. Entonces, eso es otra de las cositas que he podido ver, que hay como mucho desconocimiento sobre eso. Pero no, o sea, tú tenías que seguir la línea nazi o seguir todas las ideologías de Hitler, porque si no te iba tan bien mal. O si no, veas el Jojo Rabbit, spoiler. Exactamente, sí. Entonces, bueno, Kaltenbrunner, perdón, se alió con Joseph Buckley y fueron los principales organizadores de la Oficina Central para la Inmigración Judía de Viena. ¿Cuál era el objetivo principal de este lugar? Era gestionar precisamente esa marcha de los judíos de los territorios controlados por el Reich. O sea, dicha oficina pagó la migración de los judíos tomando dinero de los mismos judíos millonarios, ¿sí? Y este dinero lo usaron precisamente para expulsar a los mismos judíos. Era absurdo la cantidad de dinero que ellos mismos se robaban entre ellos. Exacto, exacto, o sea, era una cosa. Entonces, este lugar lo dirigió Adolf Eichmann hasta 1939, que fue trasladado a Praga. Se dice que más o menos unos 150.000 judíos fueron expulsados y pues pasaron precisamente por esta oficina de migración debido a toda la persecución que estaba generando la Alemania nazi. Entonces, aquí venimos a otro tema ya de la historia. A Hitler le hicieron varios atentados. Uno de los Sí. más famosos fue el 20 de julio de 1944 por parte del militar Klaus Van Steenburg. Ustedes saben que mi alemán no es muy bueno. Tú me Oxidado. traduces, Juan, porque No, ay, mi no, sí, alemán, claro, es que yo soy alemán. no, mejor que yo sí. Es porque A mí escucho más se, Rammstein. a mí se me sale el tolimense. Entonces, bueno, esto es conocido como la Operación Walkiria y prácticamente Kaltenbrunner tuvo más poder dentro de la organización porque se encargó de llevar a cabo todas las investigaciones y todas las detenciones de este suceso. ¿Sí? O sea, el man fue el responsable de las ejecuciones, fue el responsable de toda la parte legal, la parte de investigación, todo, 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 todo. O sea, fue la cabeza de la investigación. Y ahí tenemos otro tema para un episodio de la Operación Valkyria. Ajá. Hay una muy buena película. Hay una película con Tom Cruise donde lo retratan no, y no lo llevan como al extremo. O sea, es interesante verlo desde ese punto de vista. Es muy chévere. Y le llamaron Operación Valkyria supuestamente porque cuando el man ideó el plan estaba sonando de fondo Rise of the Valkyries, que es la canción de pam, 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 pam. Okay. No, pues no sabía eso. Sí. Vea, pues. Entonces, bueno, dentro de las ejecuciones está, por ejemplo, la del padre Dietrich Bonhoeffer, un religioso alemán que formaba parte de la resistencia, Hans de Dostoyevsky, un jurista que había salvado a ciudadanos judíos de la deportación, Rudiger Slater, un jurista miembro de la resistencia, y el mismísimo Wilhelm Canaris, uno de los almirantes más condecorados del ejército alemán. Entonces, tenemos un personaje que se enlistó en las filas, como cualquier otro en esa época, y ese mismo personaje
ya hacía parte de toda una investigación y era prácticamente también una de las manos derechas de Hitler. Entonces, de Mancitico, cualquier gato no estamos hablando. Mancitico. Ajá, exactamente. Llega diciembre de 1944 y como toda la cúpula militar de la Segunda Guerra Mundial, este señor fue condecorado por sus servicios y apoyo a la patria. Recibió la medalla del Caballero de la Cruz al Mérito de Guerra con Espadas. Sin embargo, en 1945, el mismo Himmler lo nombra comandante en jefe de las fuerzas alemanas que estaban ubicadas al sur de Europa. Ahora bien, a pesar de toda la lealtad, de toda la tenacidad, de toda la entrega a la Alemania nazi, en 1945 este señor cae en cuenta que Alemania ya había perdido la guerra. ¿Sí? Ah. Por fin. O sea, no es una Entonces, revelación, no es que se dio cuenta que lo que él estaba haciendo estaba mal, y se da cuenta ¿Mm? que el país donde él vive y lo que representa está perdiendo la guerra. O la Él perdió. no la perdió, sí. Entonces, aquí es como lo que pasa siempre con los asesinos, los déspotas, cuando ya se ven acorralados, tratan de salirse con la suya como sea. Se van para la ¿Sí? Argentina. Ups. Y pues bueno, este señor no fue la excepción tampoco, con la única diferencia de que él pagó. O sea, hay un final feliz. Ok. Entonces, al caer en cuenta Feliz. que, feliz, sí, al caer en cuenta que la Alemania ya había perdido la guerra, entonces que Kaltenbrunner, perdón, me confundo con el apellido, trató de negociar con las autoridades militares americanas una amnistía, pero pues su propuesta fue rechazada. Este señor decide emprender la huida, mejor dicho, dice, no, aquí yo me vuelo, chao, si te vi no me acuerdo, Paticas, ¿para qué las quiero? ¿sí? Y llegó a un sitio llamado El Tirol. El Tirol era un sitio de él donde él iba a vacacionar de vez en cuando, etc. Sin embargo, por casualidades del destino, fue preso y allí lo llevaron a los juicios de Nuremberg. Los juicios de Para Nuremberg. que... Me Ujú. lambo por hacer un capítulo de los juicios de Nuremberg. Sí, yo también. La verdad es que yo también estaba leyendo esta tarde sobre ello. Es que es muy... Y bueno, lo llevaron allá para que rindiera cuentas. ¿Tú cuál crees que fue la casualidad? O sea, ¿cuál crees que fue la casualidad por la que a él lo atraparon? Por la cicatriz. No. Ok. O sea, fue una casualidad muy... que uno lee y uno dice, ay, Dios mío. No sé. A ver, una así, una casualidad súper La forma en X. cómo contaba los números con las manos. No. O sea, era así de absurda, pero no. Pero te has visto Bastardo sin Gloria. Que la vi hace años, hace mucho tiempo, no ¿No me te acuerdo acuerdas de la bien. parte donde está el man, el gringo contando y que dice uno 2 3 y el otro alemán le dice que es que Ujú. ellos cuentan, o sea, que cuenta así, Sí, sí, sí. uno 2 3 y el otro le dice, Sí, no, sí, pues que ellos sí. cuentan es así, creo. Sí, sí, sí. Pues, Sí, sí, sí. algo así. Bueno, pues digamos que a pesar de que sabían quién era Kaltenbrunner, no tenían todos los registros fotográficos de él, o sea, no lo reconocían fácilmente físicamente, ¿sí? Sabían más o menos que tenía una cicatriz, sí, pero pues en esa época de la guerra cualquiera podía tener una cicatriz en la cara, Bueno, sí, es verdad. ¿sí? Entonces, la parte militar de los Estados Unidos no tenía muy claro el rostro de él. Él huyó a través de las montañas muertas, en lugar de los Alpes, más o menos a unos 200 kilómetros de Viena, y fue detenido por la patrulla americana el 15 de mayo de 1945. Como dije hace un momento, no se tenía mucho registro fotográfico de él y cuando lo detuvieron él se hizo pasar por un médico, dio datos falsos, etc. Sin embargo, al momento de llegar a la ciudad, es que a mí me da esta risa, tu amante, Gisela von Western, lo reconoció y lo llamó por su nombre. Ah, bueno. O sea, es como que, parce, no sé, a ti te ve un amigo y te dice, Juanse. Y, o sea, y ganó este man.
este man fue. Y efectivamente fue así. O sea, fue porque la amante lo llamó. Y justamente él iba ahí con la patrulla americana. Entonces, claro, ahí de un momento a otro el ejército americano supo quién era, lo reconoció por su nombre y fue en ese momento cuando ellos decidieron ya definitivamente llevarlo al Tribunal Internacional de Nuremberg. Y pues en este tribunal también estuvieron personajes importantes como María Manel, entre otros. Este señor, el 16 de octubre de 1946, fue sentenciado a muerte y acusado de crímenes contra la humanidad. Ahora bien, la defensa de Eric se basó en el supuesto desconocimiento del funcionamiento de los campos de concentración y el exterminio. O sea, él decía, no, yo no conozco no sé cómo funcionan, cuando él los había creado. Ah, ¿Sí? Entonces, asimismo como los planes generales del gobierno de Hitler, en relación, por supuesto, con la guerra, la llamada solución final, o sea, le empezaron a decir todos los cargos que él tenía, ¿sí? Y él decía, no, no, yo no tengo nada que ver con eso, yo no conozco lo de la solución final, etcétera. Su abogado alegó que en todo momento, digamos que él se defendió y actuó bajo las órdenes de sus superiores y pues sobre todo bajo la orden de Himmler, que nunca como tal asumió el control, que siempre distribuía los poderes, entre ellos a él que era como su mano derecha, y que digamos, él como por cumplirle a Himmler, entonces hacía también todo esto. O sea, era una excusa bastante pendeja, aunque yo sé que esta palabra es una grosería en otros países, pero pues aquí en Colombia es como tonta. una Por excusa supuesto, huevona, una excusa chimba, una sí. excusa idiota. Pues, Entonces, no, no, imagínate. Entonces, digamos que él decía que él nunca asumió el control de nada, que a él lo mandaba, que era diferente, pero que él nunca asumió el control de las de creaciones de campos de concentración, de espionajes, de nada de eso, que nunca estuvo al servicio de la inteligencia, nada. O sea, el man era un santo, según la él, Santa ¿no? Paloma. Sí. Pero las fotografías presentadas por excombatientes, sobre todo una de un republicano llamado Francisco Boix, mostraban precisamente a Kaltenbrunner visitando los campos de concentración, sobre todo el de Mauthausen, lo que demostraba el grado de la importancia que él mantenía en ese campo de concentración, ¿sí? Y el grado de las acusaciones. Entonces, también que fue sucesor de Reinhard Heydrich, se volvió el jefe de oficina central. Mejor dicho, le mostraron absolutamente todo, pero el tipo seguía negando. Cuando al final dijo el ejército americano, no, mire, nosotros tenemos esta prueba, todo esto, tenemos las personas que están hablando, tenemos fotografías suyas, ustedes, culpable. Yo no fui, fue Porque, Patricia. no, porque además, entre las cosas por las cuales a él lo mandaron a la horca, fue que, por supuesto, tenía el confinamiento de los campos de concentración y además el tipo tenía esa pequeña costumbre de incautar los bienes públicos y privados de los judíos. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces, bueno, y el asesinato de prisioneros en las cárceles de la Gestapo, ¿no? A eso también se la añade. Y bueno, es un personaje importante, pero si se dan cuenta, muy poco se habla de él. Entonces aquí les contamos como lo que yo les decía en un principio, no se manchó las manos de sangre literalmente, como otros personajes como María Mandel, pero también fue una pequeña porquería, pequeña gran porquería. Pequeño gran infame. Y bueno, Ay, queda uno como, no, yo quedo muy picado porque, a ver, a grandes rasgos, los juicios de Nuremberg fueron la contraparte de la Operación Paperclip, donde hubo ujú, una serie de alemanes de alto rango que sí enjuiciaron, Rudolf Hess, este man, María Mandel, y en últimas a todos ellos los mataron y fue muerte por horca si no estoy mal. sí, Pero siento yo que hasta cierto punto matarlos fue una salida fácil. una salida fácil para ellos porque
ellos hicieron demasiado mal y, o sea, la cabeza de una persona tiene la capacidad de diseñar campos de concentración para asesinar personas de formas crueles y aunque en su sistemática y todo. principio los campos de concentración no eran para matar gente, sino que eran para trabajos forzados, pero en algún momento alguien dijo como, ¿y si los matamos? Y que este man haya apoyado todo eso y haya liderado todo eso y haya encabezado todo eso es absurdo. O sea, la maldad de las personas no tiene alcance, la Hay una verdad. sola cabecita, sale todo eso. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ojalá hayas tenido unos negros últimos días, mi querido Ernest Kaltenbrunner. Ah, los tuvo. La persecución americana en eso actuó bastante bien. Entonces, no sé. Ojalá te haya dado ganas de rascarte el ano y no tengas las manos amarradas o algo así. Maldito infeliz. Y Ay, bueno, qué ¿algo pena. más por agregar, querida Linis? No, creo que ya tenemos suficiente. Personaje bastante, Nefasto. sí. No, nefasto es poco, pero sí. Y bueno, Y a todos los que llegaron hasta acá, gracias por habernos escuchado. Recuerden que estamos en todas partes como Histeria Histérica, como Historia Histérica, como lo es Instagram, Twitter, TikTok. Y también recuerden que estamos en todas las plataformas de audio como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Speaker. Y en YouTube nos ayudan un montón, ya somos 600 personas, nos ayudan un montón si se suscriben al canal, si le dan me gusta, si lo comparten. Si conocen a alguien a quien de pronto le gusta la Segunda Guerra Mundial, le pueden compartir esto porque son historias no tan mainstream, no tan conocidas, pero no por eso dejan de ser más interesantes que las otras. Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. chao, chao.